Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buenas tardes, mi nombre es Gloria. Bienvenidos y bienvenidas, queridos radioescuchas, al programa Valor para Cambiar. Este programa corresponde al mes de octubre del año 2024. Y damos gracias a nuestro Poder Superior por la oportunidad de hacer un nuevo programa. Y también le agradecemos muchísimo a Radio Sideral que mes a mes tan amablemente nos cede este valioso espacio para llevar nuestro mensaje de fortaleza y esperanza a familiares y amigos de alcohólicos. Hoy contamos con la presencia de dos compañeras, Lucy y Lili. Y les pido por favor a cada una de ellas que se presente. Bienvenida, Lili. Bueno, gusto de estar aquí con ustedes hoy, muy contenta de que me hayan invitado. Soy una favorecida más en el programa de Al-Anon. Tengo aproximadamente 24 años de estar en este maravilloso programa y muy orgullosa de estar aquí conversando con ustedes y muchas gracias a la oficina por invitarme. Lucy. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Lucy. Llevo bastantes 24 horas en Al-Anon, 18 años. Vine porque mi hijo mayor dijo que iba a Alcohólicos Anónimos. Yo caí en negación hasta que cayó el segundo hijo, entonces necesité un 2 por 1 para derrotarme y venir a este maravilloso programa que ha hecho de mí una persona total y absolutamente diferente. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir mi experiencia con los oyentes. Hoy el tema es un tema que a todos, sobre todo, no sé si como los padres nos angustia, que es el tema de límites, pero también a todo nivel, en parejas, en trabajo, en cualquier circunstancia en la que estemos, el tema de los límites es algo que siempre nos está como angustiando. Pero antes de iniciar con el tema, vamos a iniciar, como es nuestra costumbre en los grupos de Al-Anon, con la oración de la serenidad y la compañera Lili nos va a prestar el servicio de hacer la oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Ay, muchas gracias, Lili. Vamos a empezar como con una introducción, un concepto de qué son límites, porque en general tenemos un enredijo con ese cuento, ¿verdad? Que siempre creemos que poner límites es decir tiránicamente que las cosas ya llegan hasta aquí, que de aquí no pasan, pero en realidad para poner límites debemos saber primero qué son, ¿verdad? Cuando buscamos en el diccionario nos dice que es una línea que separa dos cosas y nos dice que es el punto en que termina algo en el tiempo o en el espacio, ¿verdad? Entonces es al final también sí como una línea donde yo puedo decir, como decía ahora la compañera Lucy, donde yo dije hasta aquí llego y ahora mi vida se convierte en algo diferente. También puedo decir hasta aquí sigo con este comportamiento, porque por tal y cual razón, ¿verdad? También los límites nos muestran de lo que somos responsables y de lo que no somos responsables, ¿verdad? No soy responsable de las acciones
de otras personas ni de lo que las otras personas hagan. Soy responsable de mis cosas. Y algo como importante, por lo menos que me ayudó a mí en lo personal, es que los límites yo no se los pongo a los demás, sino que los límites me los pongo yo. Yo soy la que decido hasta dónde llego yo en una situación o hasta dónde es que ya yo no aguanto más esto que está pasando o hasta dónde le digo a esta persona que puede llegar en una determinada situación, ¿verdad? Y lo más importante con los límites es que consiste en que con ellos logramos detener comportamientos inaceptables, ya sea comportamientos propios o comportamientos ajenos. De eso vamos a ir conversando, ¿verdad? En el caso de nosotros, los familiares y amigos de alcohólicos, tenemos un problema con los límites, ¿verdad? Porque el contacto con el alcoholismo, sobre todo, bueno, durante la niñez, porque ya viene uno dañado, ¿verdad? Y en cualquier momento produce una enorme confusión en los límites. Y en general, entonces somos adultos que no nos sentimos nunca como seguros en las relaciones, tenemos muchas inseguridades y no sabemos hasta dónde llegar con una cosa. Entonces muchas veces o somos permisivas o tiránicas y tiránicos, ¿verdad? Por ejemplo, con nuestros hijos, ustedes no pueden hacer esto, aquí me hacen caso, ¿verdad? Y entonces no siempre se trata de eso, porque esas son actitudes que nos llevan a tener sensaciones de mucho sufrimiento. Bueno, entonces yo le voy a dar la palabra a nuestras maravillosísimas oradoras y vamos a hablar. Por ejemplo, algo que hablé yo ahora ahí de los tipos de límites es que hay límites que son conmigo misma, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar la palabra a Lucy para que nos hable cómo ella entiende eso y cómo también los ha logrado implementar en su vida. Adelante, Lucy. Gracias, Gloria. Sí, los límites conmigo misma es aplicar aquel lema que dice que empiece por mí, porque yo no puedo dar lo que no tengo, entonces tengo que practicar, tengo que ensayar conmigo misma. Entonces, ¿qué límites he puesto yo? Por ejemplo, yo era la última que me sentaba a la mesa. Le servía a todo mundo y si alguien decía, me trae un tenedor, yo me paraba y llevaba el tenedor. Quiero fresco, yo me paraba y servía el fresco. Entonces un límite fue decir, yo me siento con todo mundo a almorzar, a desayunar y no me paro de aquí. Todo mundo tiene sus manitas y puede ir a traer lo que quiera, lo que le haga falta, pero yo tengo un tiempo para mí misma. Entonces aquí termina la frontera donde Lucy está para los demás y empiezo y paso a ese país maravilloso que es el desarrollo de mí misma, donde yo empiezo a tener mis espacios. Otro límite que yo tenía era el sueño reparador. Yo decía, es que yo soy noctámbula, pero en realidad cuando ya empiezo a mirar hacia adentro, es que yo iba jalándole el rabo a la ternera y no, voy a dejar los trastes lavados y secos y acomodados. No, voy a doblar esa ropilla que y cuando me doy cuenta es tardísimo. Entonces duermo poco, duermo mal, descanso mal, al día siguiente estoy de chicha, estoy cansada, tengo sueño, ¿verdad? Entonces, a decir, hasta aquí, lo que se quede, se quedó, pero mi jornada de sueño es de tal a tal hora. Así me vaya a la cama y me cueste dormirme. Me pondré a meditar, a orar, a leer algo, pero ese es mi espacio. Entonces, ponerle un límite a eso. Yo me ponía, por ejemplo, de última para ir al médico. Ay, ya me toca el Papa Nicolau. Uy, no, pero la otra semana. No, esta semana está muy enredada, la otra. Y así se fue y cuando me doy cuenta, no me estoy cuidando. Otro límite es con la apariencia física. Ay, es que el chiquillo quiere unos tenis de marca. No, mejor la ropa interior que yo ocupo después de los tenis. ¿No? Entonces, los tenis pueden o ser más baratos para que alcance para los dos o que el chiquillo y el carajillo se espere. Nada le va a pasar a menos que los tengas tapados y rotos y ya precise, pero usualmente esa no es la situación. Entonces empezar a ponerme ese límite y el que más me costó fue al trabajo. Yo tenía jornadas, pero extenuantes. Y cuando yo llego a la NON y empezamos a hacer esa introspección, me doy cuenta de que yo tengo una adicción al trabajo, una adicción muy bien vista, heredada, porque en mi familia se decía, ay, los de esa casa todos son tan trabajadores,
O mi tío decía, vieras, mija, mi yerno, qué buena gente que es que se levanta a las 4 de la mañana y son las 11 de la noche y todavía el hombre está trabajando, es que qué bueno que es. Entonces era muy aplaudido. Yo llego al trabajo y entonces empiezo a asumir más carga laboral, más cosas, más proyectos, porque es muy bueno estar ocupado y es muy bueno trabajar hasta que el cuerpo empieza a cobrar. Y es una adicción como cualquier otra. En el caso del alcohol, ¿qué pasa? Bueno, hay que cortar la sustancia de una. Cuando llega Alcohólicos Anónimos, le dice, ¿usted tiene, papito, ganas de dejar de tomar? Bueno, ni una gota más. Pero el trabajo, usted no puede dejar de trabajar porque se muere de hambre. Entonces, tiene que aprender a tener equilibrio en esa actividad. Y es solo poniendo límites. Y ese fue el límite conmigo misma que más me costó poner. Vieran que agregando un poquito a lo que Lucy ha dicho, estuve leyendo la literatura especialmente para foguearme un poquito más para el programa, ¿verdad? Y vieran qué increíble y qué bonito. Encontré en el libro Un poco de tiempo para mí que nos habla también de 3 límites o 3 tipos de límites que son para protegerme de los demás, para proteger a los demás de mí. Vean qué importante, porque yo muchas veces tengo actitudes tan nocivas y tan destructivas que tengo que proteger a los demás de mí, porque siempre vemos lo que los otros me hacen y no lo que yo hago. Y luego, para evitar que me abandone ese límite. Muy importante, vieran que me pareció muy bonito, aunado a lo que nos acaba de decir Lucy, de los límites que podemos tener hacia nosotros mismos, porque es muy importante. El límite es ponérnoslo nosotros, no ponérselo a los demás. Eso debemos tenerlo muy claro, porque normalmente confundimos y pensamos que el límite es para los demás. Y es que aquel no respeta mis límites. No, la que no respeta mis límites soy yo. Soy yo la que no hago respetar el límite. Yo creo que es lo que incluso nos llega a veces a confundir con el uso de los límites, ¿verdad? Que se hizo para quién, que sí, cómo los pongo. Pero bueno, esa comentario y esa lectura que encontraste en uno de nuestros libros es completamente lúcida en el sentido de entender que el límite yo me lo acomodo para lo que yo necesite. Y eso nos gustaría que nos siguieras comentando, Lili, sobre los límites en función de, digamos, en función como conmigo misma, como ha dicho Lucy, si tenés algo más que ampliar, y los límites relacionales en función con las relaciones, que también lo acaba de mencionar Lucy porque es en relación con mi trabajo, en relación con las demás personas, en relación, bueno, con la comida, con la bebida, ¿verdad? Todo lo tenemos que tener como pasado por un tamiz y analizarlo, cómo son esos límites que yo me pongo y que pongo. Para protegerme de los demás, yo pienso que es estar en un lugar, como por ejemplo, estar en un lugar seguro. Yo tengo que protegerme de que no me hagan daño, de que el lugar de mi trabajo, que yo escogí trabajar o que me dieron un trabajo, sea un lugar donde me traten bien, donde me respeten, donde respeten mis leyes laborales, por ejemplo, mis derechos laborales. Para protegerme de los demás, ¿qué es lo que debo, para mí, los límites que me debo poner? Comportarme como la persona que quiero ser. ¿Por qué? Porque al comportarme yo como yo quiero ser, evito que personas que no me agradan o que no quiero que se acerquen no estén conmigo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en Al-Anon, con mi comportamiento atraigo a las personas que quieren estar a mi alrededor. Entonces, si yo soy una gritona histérica y con un montón de ira, voy a traer a ese tipo de personas. Si soy violenta, voy a traer la violencia. Entonces, en el momento en que empiezo a comportarme como una persona racional, como una persona sin tantos defectos de carácter, cuando le pongo un límite a mí con mi propio comportamiento, me protejo de los demás. Y por último, un límite, dejar de descuidarme yo. Entonces, ver cuánto comportamiento negativo me permitiré y ver, por ejemplo, que debo tener un límite, como decía Lucy,
no voy a trabajar 16 horas al día. ¿Por qué? Porque eso afecta mi salud. Entonces me estoy protegiendo yo. No me estoy abandonando en mi cuerpo, en mi mente, ni en mi espíritu. Con los límites yo misma me protejo. Yo quería agregar a eso que dice Lili, en los límites para protegerme de mí misma. Ujú. Tenemos que protegernos de nuestros propios defectos de carácter. Por ejemplo, la Exacto. gula. Yo pasé en mi 10º paso, que es ese checklist que hacemos diariamente de nuestros defectos y nuestras virtudes. Uno de los defectos es la gula. Y yo, domingo, lunes, martes, miércoles, de domingo a domingo marcaba la gula. Y claro, estaba como una bolita. Entonces, aprender a decirle no a esa caja de chocolates, o sea, comerme solo uno y no la caja, ¿verdad? Es un límite que me costó mucho. O la ira, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me daba cólera, decía lo que se me antojaba sin filtro, ¡pum! Entonces aprendí el lema pensar. O sea, me dio cólera, reconózcalo. Lucy, a usted cuando le hacen tal cosa o ante tal comportamiento, usted reaccione con ira. Respire, haga una pausa, ¿verdad? Un PPA, pare, piense, actúe después, no actúe primero y después piense, fue mi alma torta, me jalé, ahora sí que metí la pata. No, Arrepiéntase después. arrepiéntase. Sí. O la Exactamente. conmiseración. Qué rico Claro. es estar en el lugar de víctima. Ay, cuando ya caía pobrecita yo, es que me hicieron, me ¿O qué dijeron, me es que no quedaba? ¿Qué me tengo. quedaba? Si Sí, todo me toca a mí. entonces, como agarrar, ¿verdad? Como agarrarse de una rama de esas herramientas que nos dan la no y decir la gratitud. A ver, mamita, empiece a agradecer, vea el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿verdad? Ujú. Entonces, esos son límites a nuestros defectos de carácter. Claro, por supuesto. Y muy importante, el límite al control, que eso es uno de nuestros peores defectos de carácter, el control. El otro día estuve también en una literatura leyendo. eh, a mí me encanta cuando hacen como comparaciones en la literatura. Entonces está diciendo, para decir lo que es un límite, para explicar lo que es un límite, que se imagine uno un montón de botes en un lago y yo voy en un bote. Resulta que al de la par algo le pasa al bote y yo entonces me paso al bote de la par para ayudar al del bote de la par. ¿Y qué pasa? Dejé mi bote vacío, dejé Ujú. mi bote a la deriva. Ujú. Entonces tengo que tener el límite, tengo que cuidar de mi bote, porque si no cuido de mi bote se fue al carajo, ¿verdad? Se fue al carajo y salvé el bote del de la paz. O tal vez no lo salve también y los dos nos vamos a la deriva. Los dos se hunden. Eso es un pensamiento de uno de nuestros libros, de Un poco de tiempo para mí. Y dice, dice la frase, aprendo a quedarme en mi bote, ¿verdad? Eso pensando en que debemos entender y respetar los límites también de los otros, ¿verdad? De No, los otros. tenemos que aprender. En el programa de Alanon aprendemos a través de la práctica de los pasos que resolvemos nuestros propios problemas y que no podemos resolverle los problemas a los demás y que además no se trata de resolverle los problemas a los demás, ¿verdad? De coger, como dice Lili, el bote de los demás y jale, jale, que es lo que nos pone casi siempre a los familiares y amigos de los alcohólicos con una sensación, como dicen, de andar con el gorila encima, ¿verdad? De llenas de responsabilidades y recargadas. Lili, y después en eso de los límites relacionales, digamos que tenemos límites con nuestra familia, con nuestros amigos, límites con respecto a nuestra sexualidad, ¿qué nos podrías como ir comentando al respecto? Bueno, es muy importante esto del tema de la sexualidad ahora que lo tocas, porque definitivamente nosotros debemos respetarnos. Y una parte muy importante del respeto que debo tener sobre mí misma es sobre mi propio cuerpo. Y no puedo permitir que otra persona venga y me exija hacer Y actos respetarme, sí, respetarme. y respetarme, hacer algo que yo no quiero. Entonces, ¿qué es lo que procedente? Poner un límite y decirle a nuestra pareja, mire, esto no me gusta.
No podemos aceptar situaciones inaceptables. Y si, por ejemplo, un tipo de acto sexual o de posición sexual, no, yo no me siento cómoda con ello, pues poner el límite y hablar claramente y decirle, mire, señor o señora, porque podría ser también una relación lésbica, no hay ningún problema. Mire, señor o señora, esto yo no lo permito, esto no me gusta, mi límite llega hasta aquí. Y no tener miedo, porque ese es un problema muy grande. Nosotros no ponemos límites por miedo, porque nos da miedo que nos abandonen, que nos dejen tiradas, que nos tachen de inútiles, de que somos del siglo XIX. ¿Qué importa que yo sea del siglo XIX? Esa es mi forma de ser, mi pensamiento. Entonces, es parte también de la autoestima. Yo soy así, yo me quiero así, me acepto así. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gusta el sexo oral. Le digo a mi esposo, no me gusta el sexo oral. ¿Me gusta el sexo oral? Ok, lo permito. Y todo está permitido en el sexo mientras las dos personas estén de acuerdo en realizarlo. Si no, efectivamente, poner el límite. He escuchado yo a compañeras que, por ejemplo, uno de los límites, porque, ¿verdad? Que mucha gente en relaciones con personas alcohólicas usan el sexo, como dicen, como una moneda de pago. Se emborrachó, entonces yo de no, salado, no me acuesto, o salada, ¿verdad? Yo no, nada de sexo. Pero dice un libro nuestro que se llama La sexualidad en las relaciones, bueno, un capítulo, La sexualidad en las relaciones alcohólicas, que no tenemos por qué las personas, mujeres o hombres, sacrificar nuestra sexualidad o que no nos guste solo por el hecho de que convivimos con una persona alcohólica, y que no lo tenemos que usar como moneda de pago, que si queremos disfrutar de esa sexualidad la podemos disfrutar. Y que, por ejemplo, yo sí he oído muchas compañeras que le dicen, no, yo con usted al fin del mundo, pero cuando esté sobrio. ¿Verdad? O cuando esté sobria. Y entonces ya ahí es un límite, ¿verdad? Como decir, no estoy sacrificando mi sexualidad, ni estoy poniéndola, como decir, no, salado, como aquí no hay nada, no va a haber nada porque usted se emborrachó, sino que lo disfruto cuando quiero. ¿Y cuando es que quiero? Cuando hay sobriedad. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, entender que es muy amplio, bueno, muy amplio, muy personal el tema de los límites, ¿verdad? Porque como lo acaba de decir Lili, también es como me gusta. Y yo le iba a hacer una pregunta a Lucy, digamos que incluso me parece como importante que quede aquí en el programa para las personas que nos están escuchando, es cómo es que en Al-Anon vamos llegando, a través de qué estudio vamos llegando en Al-Anon a entender que tenemos problemas con los límites, ¿verdad? Porque eso nos lleva a nuestro método de estudio por excelencia. Bueno, en Alanón aprendemos por tantos medios en las reuniones. A veces hay un tema de límites. Cuando hacemos el estudio de los 36 principios también, la madrina, que es la persona que nos va a guiar en este estudio de nuestros 36 principios, nos va a ir guiando, nos va a ir guiando. Pero lo más importante es cómo aprendemos de la experiencia propia al ir caminando y empezar a ver el impacto que tienen los límites. Porque yo puedo no hacer nada, puedo no poner límites, eso tiene un impacto y tiene una consecuencia, las cosas seguirán tal cual, que si ya estamos acostumbrados a una dinámica, va a seguir así, entonces ni se queje de las consecuencias, hay que hacer algo diferente para obtener resultados diferentes, pero los resultados son maravillosamente lindos porque el impacto puede ser en mí misma. Yo tengo más equilibrio, por ejemplo, distribuyo mejor mi tiempo porque ya no soy trabajólica, entonces disfruto hasta de bañarme o de ir a dar una caminada o de comer con calma. Y cuando yo estoy bien, ¿qué pasa? Los que están alrededor van a estar bien también. ¿Por qué? Porque ya yo no voy a estar gritona, iracunda, chichosa, ¿verdad? Puedo dar lo mejor de mí misma en lugar de vivir en aquel frenesí. Hay otro impacto que empezamos a ver en nuestra experiencia que me encanta, que es desarrollar mi propia identidad. Cuando yo aprendo a decir no, en lugar de decir sí, la gente va a decir, uy, esa Lucy, mira, antes era tal cosa, ahora ya no aguanta nada, ahora tal cosa, ¿verdad? ¿Quién lo Ahora es ve? diferente.
Ajá, pero empiezan a respetarme. Entonces, Sí. eso es muy lindo. A veces, digamos, yo no me atrevía a estar en contra de una opinión, qué sé yo, con Lili, aunque fuera mi mejor amiga, digamos. Entonces ella decía, es que yo creo que el cielo está verde. Yo le decía, sí, amiguita, está verde, porque yo no me quería enfrentar a ella, ¿verdad? Ujú. Pero ahora sí, ahora le puedo decir, no, cariño, fíjate que yo lo veo celeste, ¿verdad? Ujú. Y nada pasa, porque ya yo me siento segura de que puedo tener una opinión diferente. O si no, Claro, si decía el cielo está verde y yo no quería entrar en controversia ni que quedara grabado lo que decía, yo asentía con la cabeza positivamente, pero era perderme en los demás, querer complacer, querer no tener un conflicto, ¿verdad? Entonces eso me hacía perderme. Y yo quisiera compartir un texto de este libro hermoso, Muchas voces, un mismo viaje, en la página 389, nos habla de cómo fue creciendo Al-Anon. Dice, en el tiempo que Lois y Ann formaron la directiva central, lo que más tarde sería la Oficina de Servicio Mundial, era obvio que el propósito primordial de Al-Anon era diferente al de Alcohólicos Anónimos. Aunque tanto los alcohólicos como los no alcohólicos habían sido afectados seriamente por la enfermedad, nosotros estábamos afectados de forma diferente. Por lo tanto, nuestros pioneros adaptaron los pasos y las tradiciones de AA a sus propias necesidades como amigos y familiares. Nuestras tradiciones sirvieron como límites de manera que pudiéramos cooperar con los demás sin que ellos nos dominaran. Entonces ya Lucy no es una persona que todo el mundo le pone el zapato encima, que la dominan, que la manipulan, que la ruedan, ¿verdad? Porque yo empiezo a tener mi propia identidad. Y lo último muy lindo es que también desarrollo mi propia autonomía. Cuando en ese estudio de principio Sí. empiezo a conocer, empiezo a cuestionar qué significa límites, qué significa autonomía, qué significa equilibrio, yo me voy volviendo poderosa. ¿Por qué? Porque el poder de las palabras ya lo asumo, ya lo entiendo y ya decido qué quiero entender por cada término y qué quiero hacer. Y aquí voy a leer un pedacito de Muchas voces en la página 4. También dice, el proceso de crecimiento de Al-Anon siguió un precedente establecido por Alcohólicos Anónimos, el cual también encontró su propósito primordial después de haberse separado de otro grupo que moldeó sus orígenes, el Grupo Oxford, un movimiento cristiano de renovación evangélica. Cuando Al-Anon comenzó a evolucionar como programa para los amigos y familiares de los alcohólicos, ellos formaron sus propias reuniones, produjeron su propia literatura y dejaron de leer el libro grande y otra literatura AA. Aprendieron a soltar las riendas de la recuperación del alcohólico, dejándolo en manos del poder superior a medida que centraban la atención en sí mismos y en su crecimiento espiritual. Qué lindo, porque Alcohólicos Anónimos no se perdió en el grupo Oxford, logró su propia autonomía. Y Al-Anon tampoco se perdió en Alcohólicos Anónimos. Compartimos los principios, pero están adaptados a la forma diferente en que fuimos afectados por esa enfermedad. Y dice una lectura que si no hubiéramos hecho eso, si no hubiéramos tenido el valor de poner límites y separarnos del movimiento que nos dio origen, nuestro propósito hoy día seguiría siendo servir pastelillos y café en las juntas de AA. Pero hoy llegamos a miles de personas porque tuvimos el valor de poner ese límite, esa frontera y desarrollar nuestra propia autonomía. Aunado a lo que dice Lucy, me encanta, bueno, el límite es un instrumento, por decirlo de alguna forma, tan importante en nuestra recuperación que es totalmente vital en todas las áreas de nuestra vida. Inclusive nos dice la literatura que hay un límite en no permitir que se me imponga un Dios, que tiene que ser el Dios de mi entendimiento. Hasta en la escogencia del Dios de mi entendimiento va un límite. ¿Por qué? Por ejemplo, mi mamá nos obligaba a ir a la reunión semanal de mi religión. Yo ahora no voy. ¿Por qué? Porque yo ya escogí el Dios de mi entendimiento. Mi mamá me decía, te vas a ir al infierno porque resulta que no haces esto, no haces el otro. No, simplemente yo puse un límite. Mi Dios del entendimiento es este, mi espiritualidad es esta
y punto. Entonces, vean qué bonito como inclusive en nuestra área religiosa y espiritual, el límite está puesto por nosotros. Nadie me puede venir a decir, mire, el verdadero Dios es Jesús, es Alá, es Buda, es Mahoma, es lo que sea, es el que yo considere, el que yo creo. ¿Cuál es esta importancia de poner el límite en todos los aspectos de mi vida? Pues detener comportamientos inaceptables que me van a perjudicar. Tanto, como decía Lucy, límites puestos hacia mí misma, como el no trabajar tanto, el no comer tanto, el no ser tan golosa, el dormir, etcétera, etcétera, como los límites hacia los demás. La pared que yo voy a poner, bueno, no una pared, las estaquitas que voy a poner, porque el límite no es una pared, las estaquitas que yo voy a poner para que la gente no entre y no me perjudica. Pero muy importante, para poner los límites debemos ser coherentes. No vamos a poner un límite hoy y otro límite mañana. Para poner un límite es necesario estar seguro de que yo voy a cumplir mi límite. Porque si no estoy seguro que voy a cumplir mi límite, mejor no pongo nada. Porque ahí voy a embarrarla peor. Porque hoy digo sí y mañana digo no. Por ejemplo, especialmente con los chiquillos, que uno les dice, bueno, como te portaste mal, una semana sin ver televisión y en la noche ya están viendo televisión. Entonces, ¿dónde queda tu autoridad? Que parte, en el límite detrás hay una cierta autoridad. Yo estoy ejerciendo mi autoridad de que usted de aquí no pasa. Este es mi metro cuadrado y ese es el límite que yo voy a poner. Ese límite también me ayuda a respetarme y a encontrarme yo, a ser honesto conmigo mismo y a conocerme, a hacer valer lo que me gusta. Por eso es que me conozco, sé lo que permito, sé lo que me gusta y de ahí al otro no le gusta salado, vaya, haga lo que quiera hacer por otro lado, pero aquí no va a venir a hacer eso porque en mi casa no, o con mi cuerpo, o con mi mente, o con mi comida, o con lo que sea. A mí no me gusta, si no me gustan las hamburguesas, ¿por qué voy a ir a comer hamburguesa? Porque el otro quiere ir a comer hamburguesa. Y no me va a importar lo que la persona piense o se enoje de mi límite. Yo estoy segura de mí y por eso hablé hace un rato de que es muy importante tener una alta autoestima y un poder empoderarme yo para poder poner el límite. Lili o Lucy, cuénteme, ¿cuál es el paso con el que llegamos a conocernos de esa manera que nos fortalece y nos permite poner un límite? El programa está tan interrelacionado, uno podría decir así de buenas a primeras el paso 4, que es hacer un examen minucioso y sin miedo, ¿verdad? De todo nuestro interior, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestros traumas, ¿verdad? Es como el paso por excelencia. Pero cuando vos haces el 10º, que es ese checklist diario de qué pasó conmigo hoy, me estoy conociendo. Cuando oro y medito en el 11º, me estoy conociendo. Cuando defino en el tercer paso mi concepto de poder superior, estoy sacando a la luz qué pienso, qué siento, ¿verdad? Entonces, el autoconocimiento es como un eje transversal, ¿verdad? En realidad yo veo que el programa nos ayuda para todos los temas. La misma oración de la serenidad nos habla muchísimo sobre límites, ¿verdad? Entonces, el programa es muy, muy integral, nos da demasiadas herramientas. Sí, empezamos a conocernos bien, bien, o ya más profundamente, mejor dicho, con el cuarto. Y como dice Lucy, todo está interrelacionado. Cuando usted va a dar un tema o estudia un tema, te das cuenta de que ya lo leíste en otro lado, que ya te refirió para otro lado, y entonces es imposible en Al-Anon referirse a un solo tema sin referirse a los otros. Vea, por ejemplo, estamos hablando de límites y aquí Lucy nos está hablando de piensa, por ejemplo, de autoestima,
Empiece por mí. que empiece por mí, De etcétera. de De sexualidad. sexualidad, de espiritualidad, de religiosidad, o sea, todo está totalmente englobado y pienso que ya todo está descubierto en Al-Anon. Hay una cosa que yo quisiera agregar en ese conocimiento, en ese autodescubrimiento, que es un camino impresionantemente bello por el que nos lleva la NOM, que también tenemos autolímites, límites impuestos que nos aprisionan. Por ejemplo, la falsa moral, ¿verdad? Yo siempre tuve que vestirme cuello alto, manga larga, vestidos flojos, allá para abajo en las rodillas, ¿verdad? Entonces yo de adolescente andaba toda pola. Yo me sentía tan mal, chiquillas, y yo soy de la época de las minifaldas. Entonces yo en rebeldía, yo quedé embarazada soltera. Entonces mi mamá nos casó en menos de 3 meses y yo de rebeldía dije, solo me caso si me vestido de novia en minifalda y me casé en minifalda, Qué ¿verdad? divina. Pero eso seguía ahí, ese autolímite seguía ahí, yo seguía escogiendo ropa floja y todo. Y ahora digo yo, a la perica, tengo 68 años y yo creo que este estuche todavía se defiende, así que puedo usar ropa talladita, talladita y nada pasa, ¿verdad? Entonces puedo vivir más cómoda y más feliz con mi cuerpo sin ese límite. Hay otros límites, por ejemplo, calladita más bonita, cállese para que no haga conflicto. Ay, entonces uno todo tímido, no habla, porque si el fulano responde feo, si se hace un problema, entonces ahora yo no, ahora ya no tengo ese límite. Trabajo todos los días en tener una comunicación asertiva. Tengo muchos maestros que me ayudan. Mi exmarido esta semana me ayudó, pero descubrí que ya no me limito a seguir el hilo de la conversación que él quiera, con sus cáscaras de banano para desviar el tema, con sus cosas de sarcasmo, ¿verdad? Ya yo me voy al punto, me centro en lo que hay que hacer, no grito y tengo una comunicación más asertiva, o sea, ya no tengo ese límite de calladita más bonita. O en el sexo también, ¿verdad? Le decían a uno, aún casada, vea, usted mejor deseada que no sobrada. Entonces yo no podía tomar la iniciativa en una relación sexual porque y qué feo, iban a decir que seguro era una prostituta, que era muy jugada o que, no, mejor deseada que sobrada. Entonces teníamos un montón de límites impuestos que nos aprisionaban. Cuando empezamos en Al-Anon a descubrir esto, a tomar el valor para poner o quitar límites, podemos tener una vida más realizada, más feliz, más plena. Vamos a ir a un corte, no hemos parado, vamos a agradecerle nuevamente a Radio Sideral por este espacio que nos da y quiero invitar a todos los queridos radioescuchas a que si desean más información sobre los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica, nos llamen y nos envíen un mensaje por WhatsApp o por Telegram. Tenemos una persona que siempre está en la oficina atenta a recibir las llamadas y los teléfonos son el 2222-8259 y el 8957-8456. También hay una página de Facebook que puede buscar como Al-Anon Costa Rica y tenemos un canal de YouTube donde están todos los programas de hace 15 años, bueno, no sé si todos, pero todos los programas mensuales de Valor para Cambiar están ahí subidos. Y recuerde algo muy importante, nuestro servicio es gratuito y confidencial. Vamos a entrar a una segunda parte, digamos, no segunda parte del programa, sino como un capítulo adicional. Y es, bueno, ya tuvimos, y yo sí digo, el cuarto paso es fundamental, ¿verdad? Todos los demás son complementarios, pero en ese cuarto paso es como la escarbadita, donde nos damos cuenta, a la pucha, sí, yo límites no he puesto nunca, ni me he puesto, ni he tenido, y con tal de quedarle bien a todo el mundo, me fallo a mí misma todos y cada uno de los días. Entonces, gracias a ese cuarto paso que hacemos en Al-Anon, es que logramos como empezar a visualizar por dónde, como quien le va dando garrotillos a la yunta de bueyes y la va dirigiendo, ¿verdad? Y dice, no, por aquí, y como todo, no se puede todo al mismo tiempo, empezamos por los que quizá lo que más nos duele o lo que más nos angustia,
o a veces el que nos es más fácil, como por ejemplo decir, alguien dijo, bueno, yo en su cuarto no me meto, pero por favor en el baño me saca la ropa sucia y la deja tirada en su cuarto si quiere. Las que tenemos hijos nos pasa, porque entonces el baño lo usamos todo, quiero un baño sin calzoncillos y sin medias llenas de sudor de deportista, y si usted ya lo quiere hacer en su cuarto, sí, y si no, pues allá hay una cajita de la ropa sucia, ¿verdad? Ese tipo como de cosas que también las vamos aprendiendo a hacer de una forma no dictatorial, sino vamos explicando que es que a mí me incomoda estar en el baño y olerle el sudor a una persona que no soy yo, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo la forma. Pero entonces también vemos como la otra parte, que es el impacto que tiene ese pequeño, grandísimo cambio que vamos haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando vamos poniendo no solo límites, es que vamos haciendo un cambio integral, como lo decía Lucy al principio, que nos va convirtiendo en personas mejores, diría yo, con toda certeza y completamente diferentes, ¿verdad? Al punto que algunas personas le dicen a uno, es que usted era medio loca, por lo menos le dicen era, ¿verdad? Y entonces se va viendo como una mejoría. Entonces, habría impacto de los límites, ¿verdad? A mí me gustaría saber en mí misma cómo ustedes sintieron que esos límites las cambiaron, si lograron impactar a personas a su alrededor y a generaciones siguientes, digamos. Ahí les dejo cualquiera de las dos que quiera comentarnos. Bueno, en mí misma, el poner límites ha logrado un equilibrio en ordenar agendas, en comunicarme de manera más asertiva, en tener el tiempo para cuidarme, ¿verdad? Todo mi autocuidado, comer, hacerme mis exámenes, tomarme mis medicamentos en sus horarios, un tratamiento completo, cuidar mi apariencia, cultivar amistades, tener un pasatiempo. Todo eso me convierte en una persona más integral, más equilibrada y se siente, ¿verdad? Yo a veces veo a gente o me llaman para hacer alguna consulta de Al-Anon. Las personas suelen decir, qué tranquila usted, qué paz se siente después de hablar con usted. Y yo digo, bendito Dios, bendita perseverancia de 18 años en Al-Anon, porque los demás lo notan, se siente que uno ya no es lo mismo, no es la misma persona. También hay un impacto en desarrollar mi propia identidad cada vez que yo me cuestiono qué querrá decir la palabra expectativas, será lo mismo que esperanza, qué querrá decir autonomía, qué querrá decir tal cosa. Entonces mi identidad se va fortaleciendo y me voy empoderando. Tengo mi autonomía, tomo mis propias decisiones y sobre todo algo muy lindo que es que puedo impactar en las siguientes generaciones. Bueno, por la gracia de Dios, mi hijo mayor el viernes, Dios mediante, cumple 20 aniversario de AA, y que dos personas en una familia tengan programa es maravilloso, pero eso nos ha permitido estrechar relaciones. Era una relación muy conflictiva debido a muerte, no nos soportábamos ninguno de los dos, y ahora con AA y con Al-Anon es totalmente diferente. Entonces mi nieta, que tiene 16 años, la mayor, nació en un hogar en recuperación. Y entonces es impactar muchísimo, y cuando yo le hablo a ella, aunque ella nunca quiso ir a latín, tiene 16, pero yo le puedo hablar los principios de Al-Anon de otra manera. Cuando a mi exnuera le cierro el cajero automático, le permito a ella la dignidad de manejar mejor sus finanzas, de ver cómo hace, porque ya no tiene una ex suegra protectora que cada vez que decía, no tengo buena comida, bueno, ¿y qué hizo la pensión? ¿Y qué hizo el salario? Estoy en crisis, me van a echar de la casa. Y yo dije un día, vea, se va a acabar eso. Lo anuncié con un mes de anticipación y tengo años de cumplirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que las siguientes generaciones van actuando diferente. Yo he podido decir que he pasado del miedo al rechazo, del miedo al conflicto por poner un límite, a saber que mis nietos llevan otra manera de pensar, y lo que esta abuelita pueda influenciar en ellos, porque no es mi responsabilidad tampoco y hay que tener equilibrio, pero que ya yo no influyo con el contagio. Yo influyo con la recuperación en las siguientes generaciones. Qué belleza, Lucy, muchas gracias. Lili. Bueno, en realidad
uno de los aspectos de mi vida que yo he podido mejorar más en estos años aplicando límites es los límites a mí misma y especialmente el límite a mi perfeccionismo exagerado en mi vida. Yo era una persona que todo tenía que ser perfecto, no solo lo que hacía, sino cómo me veía. Entonces yo tenía que salir vestida, los zapatos y la cartera del mismo color, los aretes, la pulsera, todo en juego. Y eso me generaba muchísimo estrés. Y el perfeccionismo en las labores que yo hacía era terrible. Y eso también me impactó en cómo yo trataba a las demás personas, como tontas, como estúpidas, porque no hacían las cosas como yo las hacía, que era doña perfecta. Entonces, yo me pongo un propio límite a no ser tan perfecta. Ahora principalmente en manualidades que me encantan hacerlas y yo trato de no hacerlas tan perfectas porque un día de esto estoy bordando una cosa y le digo a mi marido, ay, aquí hay un punto que me quedó mal y él es como muy alanón, aunque no es alanón y me dice, pero de eso se trata para que vean que es manual. De eso se trata, que le vean un defecto a tu trabajo, porque estoy bordando unas cosas para regalarle a una amiga y yo, no, ahí se me fue el perfeccionismo porque yo solté ese puntito porque se veía feo, pero es que también hay que recordar que nosotros en Alanón no vamos a ser perfectos y no vamos a quitarnos todos nuestros defectos de carácter de un solo tiro y no vamos a poder poner los límites todos los días como queremos y hacerlos cumplir como queremos, porque en algún momento vamos a fallar. Yo al menos tengo un hijo en adicción y me cuesta muchísimo mantener los límites con él, porque cuando te dicen estoy con hambre y vos ves a la personita como un hilito de flaco y ya que está totalmente en el precipicio, tu corazoncito de madre se hace un puño. Y es muy difícil, y se lo digo a todos los oyentes, es fácil decir, poner límites, cambiar actitudes, no tener miedo, etcétera, 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 recuperarnos, pero es difícil hacerlo. Y saber que esto no va a ser siempre que lo podamos lograr. Nuestra fe y nuestra meta es la mayor parte del tiempo, pero la única vez que vamos a ser perfectos es cuando estemos muertos. Siempre vamos a tener un problemita o un errorcillo o una metida de pata o algo que hagamos en el día o en la semana o en el mes, etc. Entonces, yo le he podido poner muchos límites a mi hijo. Lo saqué de mi casa cuando me insultaba y lo único que le faltó casi fue pegarme, pero me maltrataba muchísimo. Logré sacarlo de mi casa y nunca más volvió desde los 17 años. Ya es un hombre de 34, no, 35 años. Pero sí me cuesta ponerle, yo trato de ponerle límites cuando me llama pidiéndome cosas, lo logro el 90% de las veces, pero caigo un 10%. Yo quería pues expresar eso porque tal vez muchas personas se desaniman y dicen, es que yo no lo logro, pero no, ninguna lo logra totalmente, ni ninguno lo logra totalmente. Y eso es importante. Saber que no debemos tener el miedo a poner el límite porque la otra persona se enoje, porque la otra persona me deje, porque la otra... Nada, nada. Hay que ser fuertes, aceptar el aguacero que nos viene después de poner un límite, porque la gente le pone un aguacero. Inclusive ponerle límites a nuestra propia madre, a nuestras propias hermanas. Si yo me siento incómoda con mi mamá, le pongo un límite le pongo un límite a mi relación con ella. Yo muchas veces me he sentido muy mal con mi madre,
que es una neurótica marca diablo, pero una señora de 95 años. Entonces yo soy supuestamente la que estoy en recuperación, la que sé poner límites y la que puedo manejar el amor y la relación que yo tengo con ella. Entonces, si mi madre me saca de quicio, pues me retiro un poco, veo a ver qué hago, me voy a otro lado, duro unos días sin verla, qué sé yo, pero aprender cuando mi tolerancia ya está al límite y no puedo más. Ahí ya yo sé, cuando mi tolerancia está al límite, que mi límite se va a romper. ¿Verdad? Y ya no voy a poder. Pero definitivamente me ha mejorado montones mi relación con mis amigas. Yo tenía muy dañado mi ámbito social, esa era la parte más dañada de mi vida. Y gracias a los límites que puse de ser yo misma, de no querer ganarme a las personas para darle las cosas que querían para que me aceptaran como amiga, ahora mis amigos de verdad lo son porque quieren estar conmigo. Qué lindo, muchas gracias, Lili. Hablando de lo que decía Lili, que hay límites que son innegociables, pero hay, ¿verdad? Infranqueables. Hay otros que sí son negociables, son flexibles. Hay parte de nuestra literatura que dice y tampoco, ¿verdad? Creamos, como dijo Lili hace un rato, pequeñas barreras, no paredes, ¿verdad? Y además los límites nos tienen que dar paz, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la decisión de un límite, tenemos que tener paz en el corazón, porque si no, si no, no tiene sentido, ¿verdad? Si estamos sufriendo, no está bien. Y bueno, entonces ya Lili nos ilustró la siguiente pregunta, pero entonces se la hago también a Lucy. ¿Qué nos impide poner límites? En el caso de Lili, bueno, y es que no es fácil tener un hijo en problemas, ¿verdad? O sea, tener esa fuerza. Entonces ahí es donde la persona, como dice, 90-10, a veces 50-10, a veces va cambiando. Y no sé, Lucy, vos, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué sentís que podría ser un impedimento para poner los límites? Bueno, muchos miedos. El miedo al rechazo, ¿verdad? Es uno, de yo quiero ser aceptada, quiero ser parte del clan X, del grupo X, entonces me comporto de alguna manera que no va con mis principios o que no va con lo que yo quiero o creo, con tal de ser aceptada, ¿verdad? También está el miedo a la vergüenza, ¿verdad? Decir, de ese tema yo no quiero hablar, por ejemplo. Hay temas de mi vida de tal vez la gente, porque soy Al-Anon, piensan que ya soy un libro abierto. Y sí, uno lo va logrando en la mayoría de las cosas, pero un día de estos una persona recién llegada a Al-Anon, estábamos reunidos con otra que tiene como unos 4 o 5 años y una recién llegada, y ella quería saber, entonces, por ejemplo, sí, a mí se me murieron 2 hijos, y entonces en algún momento yo dije, sí, es que yo he tenido 5 hijos. Sí, pero siempre hablas de 3 y es que se me murieron 2. Y la otra persona empieza a querer escarbar y de ese tema no estoy lista para hablar. Entonces es un límite y lo digo de buena manera, pero con firmeza, ¿verdad? No me da vergüenza que no esté lista para hablar de eso, ni no ser un libro totalmente abierto, porque el que tenga muchas 24 horas no significa que ya soy una persona totalmente recuperada. Otro miedo es el miedo a ser juzgado, a que digan, ay, qué pola, o yo pongo un límite y dicen, ay, qué delicadita se volvió la princesa ahora. Bueno, pues sí, ahora me está molestando esto, o por dependencia económica o emocional, o las culpas, ¿verdad? Puchi, que es que fui una madre ausente, ahora cómo lo voy a tirar a la calle, cómo no le voy a dar plata y el otro la usa para comprar droga, ¿verdad? Entonces, eso nos pone en encrucijadas. Como decía Lili, es como un 90-10, o decía Gloria, a veces un 50-50, no importa, porque no siempre estamos tan fuertes como para tener el valor para poner un límite. Por eso la oración de la serenidad nos hace pedirle a nuestro poder superior valor para cambiar aquellas cosas que puedo. Y finalmente, saber que los límites son flexibles. Cuando mis ahijados me dicen, ¿qué receta hay? Siempre pongo este límite. No, cada uno de nosotros lo va a sentir en su corazón.
Son circunstancias todas diferentes, épocas diferentes, etapas de nuestra madurez diferente, sentimientos diferentes. Por eso me encanta una lectura que hay que dice que los límites son como un puente levadizo, aquellos castillos viejos que alrededor se hacía una zanja grande y se ponía un puente de madera que se levantaba cuando había que proteger la ciudad y se bajaba cuando se podía dejar entrar a los mercaderes o no venían ejércitos enemigos, etc. Entonces, saber que son flexibles y no culparnos si hoy no salió bien, pero mañana no tan bien. Y Lili, se nos está acabando el tiempo, pero te doy Ajá. un tiempito para un cierre final, porque ya Lucy nos hizo el de ella, entonces si quieres unas palabritas de despedida. Bueno, quería nada más decirles pues que los límites es a todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida. A todo le podemos poner límites, al enojo, a la mente, a la preocupación, a los miedos, a la boca, para no hablar tantas tonteras cuando abrimos la boca, a lo metiche que somos, a nuestro impedimento para abrazar, a la negatividad, a querer vivir mal, porque no sabemos vivir bien. Hemos vivido tan mal que solo sabemos vivir mal. A la loquera esta que ando siempre como en la luna de Valencia, un límite a que no me maltraten y pensar que yo soy tan valiosa que merezco vivir en paz, vivir en serenidad y aplicar todos los instrumentos de Al-Anon. Pero para eso hay que trabajarlo y nada más como una sugerencia. Estudien los pasos, hagan su estudio de los 36 principios, conózcanse y empiecen a poner límites por lo más fácil, como decía Gloria, lleve el calzoncillo a la ropa sucia, por ejemplo, ¿verdad? Eso es un límite muy fácil. Y ahí vamos fortaleciéndonos para poder cada vez avanzar más. Y hay algo que yo creo que en lo que las tres coincidimos, que es en lo que podemos vivir sin límites, la alegría. Muchas gracias. Vamos a cerrar el programa agradeciéndole nuevamente a Radio Sideral este espacio y les agradecemos mucho a ustedes, queridos radioescuchas, por la atención prestada. Los insto a que si consideran que su vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona, aunque ya no conviva con ella, asista a nuestros grupos. Y les recuerdo nuevamente que nuestros teléfonos son 2222-8259 y 8957-8456. Puede llamar o enviar un mensaje por WhatsApp, puede enviarnos un mensaje en nuestra página de Facebook, o si no se escucha fuera de Costa Rica, le animamos a que busque información de Al-Anon de su país. Nos despedimos, la compañera Lucy nos va a pronunciar la oración de la serenidad. Yo les agradezco muchísimo la atención, la presencia y deseo desde el fondo de mi corazón que a alguna persona a la que le corresponda en esta oportunidad sea tocado su corazón y se permita venir a nuestros grupos para familiares Al-Anon y Alatín de Costa Rica. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muy buenas tardes. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor como ave fénix de vivir, de volver